Permítame saludar, Camila, al señor ministro de Justicia, Jorge Londoño. Nos atiende a esta hora. Ministro, buenos días. Julio, muy buenos días. Un cordial saludo a usted, al equipo de trabajo, a los radioescuchas de esta emisora. Ministro, usted acaba de llegar y, por supuesto, pues, usted es como nosotros un espectador del desastre. ¿A usted no le parece que después de esta nueva frustración no queda camino distinto que una Asamblea Nacional Constituyente? Pues Julio, sí, es una gran frustración. Yo creo que era un muy buen proyecto el que se había aprobado. Era un proyecto que se había socializado, era un proyecto que había tenido amplia divulgación, era un proyecto bien intencionado en donde se creaba el Consejo de Gobierno Judicial, en donde se creaba el gerente de la rama, una comisión de abogados y bueno, la Corte en su fallo pues revive el Consejo Superior de la Judicatura, revive la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y bueno, esa es una salida que plantean los congresistas, que plantea gran parte de la ciudadanía y que bueno, pues hay que analizarla. En este momento, desde mi perspectiva, no es conveniente, estamos en un proceso de paz, estamos llevando a cabo unas negociaciones en La Habana y bueno, sería importante analizarlo con calma y tranquilidad. Pero, ministro, se lo pregunto es por el tema de la paz, porque lo nuestro es más de lo mismo, es la historia con la que hemos tenido que convivir, ese desastre de expectativas que hay sobre reformas que nunca suceden. Pero si la Corte tumba el Consejo de Administración de la rama con el argumento de que sustituye la Constitución, ¿qué va a decir la Corte de la Jurisdicción Especial para la Paz? Si son coherentes, la tumban en un segundo, ministro. Sí, ese es un problema que de verdad hay que analizar. El problema de una Asamblea Nacional Constituyente es que uno sabe cómo inicia, pero nunca cómo termina. Es un salto al vacío porque en una Asamblea Nacional Constituyente puede decidir lo que la Asamblea en su soberanía y en su autonomía pues quiere articular. Por ejemplo, podría plantear la Asamblea Nacional Constituyente que los acuerdos de La Habana pues no son válidos y no se cumplen y entonces estaríamos en el mismo problema. La situación es bien grave y compleja, pero esa es una posibilidad y una solución que no se descarta, obviamente. Ministro, usted tendrá que deliberar con el ministro del Interior, pero ¿queda todavía algún recurso extraordinario para que esa decisión de la Corte Constitucional sea revisada? No, pues en sustancia no conocemos todo el fallo, solamente conocemos la parte resolutiva en donde pues se declara inexequible ese artículo 5, el artículo 17, el 18, el 19, bueno, casi todo el acto legislativo y entonces pues lo que queda es mirar si se puede salvar algo de la ley estatutaria de la justicia, si se puede salvar algo de lo de la comisión de aforados, pero en mi opinión es una reforma que quedaría muy fraccionada y es una reforma que en mi opinión no vale la pena continuarla porque pues se cayó lo fundamental que era como lo expresa Julio, la comisión de aforados y el Consejo de Gobierno Judicial. Es una reforma que ya en este momento creo que no vale la pena continuar. Sin embargo, pues hoy debemos reunirnos con el ministro del Interior pues para estudiar bien el fallo y para mirar qué acciones debemos tomar, sobre todo con las leyes que están en este momento en trámite. Ministro, con la postura que acaba de adoptar la Corte Constitucional y que ya compartía en el Consejo de Estado la Suprema y la misma Judicatura, ¿usted considera que hay una especie de complot desde las altas cortes en beneficio propio? Bueno, desde el gobierno siempre hemos sido respetuosos de la tridivisión del poder, de la autonomía de la rama judicial y es un fallo de la Corte Constitucional en el cual ellos expresan pues que hubo sustitución y que se viola un poco la autonomía de la rama, con lo cual no estamos de acuerdo y no estamos de acuerdo porque el Consejo de Gobierno Judicial, por colocar un solo ejemplo, estaba conformado por los presidentes de las altas cortes, por 3 expertos que eran elegidos por ese Consejo de Gobierno Judicial, por
funcionarios de la rama elegidos por representantes de los jueces, de los tribunales, y bueno, creo que más autonomía no podía tener la rama en determinado momento, pero es un fallo de la Corte Constitucional y hay que acatarlo. Doctor Londoño, el Consejo de Gobierno Judicial nació muerto a punta de medidas cautelares. El Consejo de Estado nunca lo dejó funcionar. ¿Reconoce usted que el remedio que ustedes plantearon fue peor que la enfermedad? No, yo creo que era un buen remedio. Los ejes de la reforma eran que se planteaba ese nuevo esquema de gobierno, administración de la rama. Había una separación clara de funciones, había un control, se priorizaban las necesidades locales, prevalecía el mérito, la transparencia, la rendición de cuentas, la atención al usuario. Yo creo que era un buen proyecto, era un proyecto que le daba más posibilidad de autoadministrarse a la rama y de ser más ejecutiva. Bueno, la Corte opina que no era lo óptimo y es respetable el concepto, pero pienso que la intención fue buena. Ministro, cambiando de tema, la salud en las cárceles. Usted decretó la emergencia carcelaria por esta falta de salud y de medicamentos en los centros penitenciarios y la salud está ahora a cargo de la fiduprevisora. Sin embargo, nos dicen que aún no se han tomado medidas. Sí se han tomado medidas. Ayer en la noche estuvimos reunidos pues con el IPEC, con el USPEC, con la fiduprevisora para hacerle un seguimiento que hacemos cada 8 días a esta emergencia carcelaria. Ya se han vinculado 300 integrantes, 300 médicos para hacer todas las evaluaciones, ya se están entregando medicinas, se están haciendo brigadas de salud. El director del IPEC está visitando a todos los gobernadores para comprometerlos en este plan de emergencia. Esperamos tener terminada la ampliación de las cárceles de Espinal, Tuluá y Buga, que seguramente nos liberarán 5.000 cupos, pero este es un proceso que hasta ahora inicia. El de emergencia ha sido decretado hasta diciembre y creo que pues en un 51-52% estamos cumpliendo. Obviamente muchas instituciones carcelarias pues subsiste el problema por el cual decretamos la emergencia, pero esperamos solucionarlo de manera pronta. Ministro, gracias por su tiempo, por atendernos y bueno, buena suerte con este chicharrón que lo recibe. Gracias a usted, Julio, muy amable. Es el ministro de la Justicia. Vamos con los